¿Qué tal, amigos? Esta es una hermosa radio Hitachi de los años 60. Antes de que muchos de nosotros hubiésemos nacido, este receptor ya estaba dando las noticias y haciendo sonar la música de la época. Particularmente, este modelo es el WH822H, pero hay 3 versiones de esta misma radio. Todas incluyen la banda de AM como la conocemos hoy, de 535 a 1605 kHz, pero que en ese momento Hitachi la denominó Standard Broadcast, o BC. Sin embargo, cada versión abarca además una porción específica de la onda corta. En la versión WH822 Marine, o M, la SW o Shortwave recepciona inmediatamente a continuación de la banda de AM, desde los 1,6 MHz hasta los 4,5 MHz. En la versión WH822 Kelly, la onda corta recibe a partir de los 3,8 MHz hasta los 12 MHz. Y finalmente, la WH822H, que es la que vamos a ver en detalle a continuación, y que abarca en su onda corta desde los 6 hasta los 18 MHz. Aparentemente, cada una de estas versiones venía en 3 combinaciones de colores diferentes. La del gabinete blanco con la parrilla del parlante en negro, el marco de los controles dorado con las letras blancas y los números de la escala del dial en negro. La del gabinete rojo con la parrilla del parlante en plata, el marco de los controles en negro con letras blancas y los números de la escala del dial en blanco. Y la del gabinete negro con la parrilla del parlante en dorado, el marco de los controles en dorado con las letras blancas y los números de la escala del dial en negro. Los estuches también eran diferentes para cada versión. La Marine lo especificaba al igual que la versión H, pero aparentemente la Kelly era la WH822 a secas. Venían con audífonos y una antena de cable en un estuche aparte, además de una correa para transportarla en el hombro. Vi algunas que están en un increíble buen estado y que conservan aún hasta el packaging original. En el estuche de transporte hay orificios para acceder a los controles, el dial y a los distintos conectores, además de los ganchos para la correa y el acceso a la antena telescópica para la onda corta, que está ubicada en un compartimiento de este y aislada del cuerpo de la radio. Esta mide 13,5 centímetros de largo retraída y 86,5 centímetros de largo con sus 8 segmentos extendidos. En el lateral derecho se puede conectar una antena externa o directamente un cable largo de 6 metros aproximadamente solo para la onda corta. La selectora de bandas para la AM o BC, Standard Broadcast, y para la SW o Shortwave. En la parte superior está la rosca para la antena telescópica incluida, que también es solo para la onda corta. La antena no tiene articulación y siempre queda en forma vertical. En el lado izquierdo están las 2 salidas de auriculares o audífonos monoaurales de 3,5 milímetros. El que está más cerca del frente, el J3, interrumpe la señal que va hacia el parlante al conectarle el audífono, mientras que el que está a su izquierda, el J4, mantiene al parlante funcionando al mismo tiempo que entrega señal al auricular en forma simultánea. Con los 2 auriculares conectados simultáneamente, se corta el sonido al parlante interno. Antes, todas las radios eran así. Abrías la tapa trasera para cambiarle las pilas y te encontrabas con todos los circuitos a la vista. Esto tentaba a algunos a girar los ajustes a ver qué pasaba, y en realidad no pasaba nada bueno. Hoy ya esto está superado y no se puede acceder a los circuitos si no es abriendo la radio. Las pilas saltaron hacia afuera y más adelante les voy a contar por qué. La tapa contiene la etiqueta con la identificación del modelo
y la ubicación de sus 8 transistores de germanio, que le dan una gran sensibilidad y ganancia, además de darle su nombre a esta magnífica radio. La guardamos en el estuche para salir a probarla, pero antes retrocedemos en el tiempo y les voy a mostrar cómo la reconstruí luego de desarmarla completamente para limpiarla después de más de 60 años de servicio y sacarle el sulfato que le habían dejado unas pilas viejas. Las piezas metálicas y el gabinete con sulfato los dejé sumergidos 24 horas en vinagre de alcohol, que no es muy agresivo y no ataca ni a los cromados ni a los plásticos. Lo sequé bien y verifiqué que no hubiese restos de óxido. El resto de las piezas también las lavé, pero solo con agua y detergente. Al lavar el gabinete, se despegó una junta de cartón en donde se apoyaba el aro frontal del parlante. Hice una nueva con un cartoncito de una caja de mate cocido y la pegué. La tela negra frente al parlante estaba gastada y carcomida. La reemplacé con una pieza de friselina negra que también adherí al gabinete. Sobre esta va ubicada la parrilla dorada con las 4 orejitas que deben pasar por los agujeros rectangulares y doblarse por detrás sobre el mismo gabinete. Un poco de adhesivo asegura que no haya vibraciones molestas. Hay una pieza de acero inoxidable que hace contacto con la parrilla en su parte inferior y que a su vez está conectada a la masa de la radio, que es el positivo de las pilas. La escala del dial es de aluminio y va apoyada sobre unos burletes de goma muy pequeños, además de que va pegada con adhesivo en su parte inferior. Sobre la escala se instala el acrílico de protección y que también contribuye a mantener al dial en su lugar. El marco dorado de los controles de volumen y sintonía tiene una oreja en cada extremo que se insertan en el gabinete. Este asegura al acrílico del dial y también a la parrilla del parlante. Hay que doblar sus orejas hacia adentro para fijarla. Este aluminio es extremadamente delicado y esta tarea no creo que pueda hacerse 2 veces sin que alguna de las orejas se fatigue y se quiebre. Dos pequeños tornillos de bronce aseguran definitivamente a todas las piezas y custodian desde ambos lados a las letras de Hitachi Transistor 8. La H de Hitachi es de metal y sus 2 patitas atraviesan la friselina para salir por detrás, en donde hay que doblarlas para asegurarla y ponerle un poquito de adhesivo como estaban originalmente. No estoy muy seguro de qué metal sea, pero también se ve bastante frágil. Casi todos los tornillos están fijados en insertos de bronce de muy buena calidad. Los 2 primeros que usamos son los de fijación del marco de los controles, que eran los más chiquitos. En este momento debemos instalar la aguja del dial, o mejor dicho, el rombo del dial. Hay que pasarlo de forma horizontal por el canal de desplazamiento y luego girarlo 90 grados. Una vez en esa posición, desplazamos debajo de él la guía de desplazamiento, que también es el fondo de la aguja en la escala visible. Estos 2 únicos tornillos Phillips no enroscan sobre insertos,
sino sobre el mismo plástico del gabinete. El parlante es de 2.5 pulgadas, 100 miliwatts y 10 ohms. Inicialmente, se fija con una sola oreja por debajo de la cual también deben pasar los cables que luego irán a la toma de auriculares. El cable que viene del contacto metálico de la parrilla frontal debe soldarse al mismo contacto de la masa del parlante. Este es el conector para la entrada de antena externa con su terminal, arandela y su tuerca. Este cable naranja está conectado directamente a la toma superior de la antena telescópica y a su vez a la bobina de onda corta de la antena de ferrita. Antes de instalar el circuito, vamos a mirarlo un poco en detalle. El tándem doble o capacitor variable de sintonía de 10,8 a 310 picofaradios cada uno es accionado por el desplazamiento del hilo del dial sobre la polea principal y una auxiliar. La forma en que va hilvanado el hilo puede verse aquí. Sobre el núcleo de ferrita están las bobinas L2 de la AM y la bobina L1 de la onda corta, con su derivación para la conexión de la antena telescópica. Estos 4 capacitores variables están ajustados de fábrica. Para la antena de onda corta corresponde el C3 y el C4 para la antena de AM, mientras que el C5 es el ajuste del oscilador local de onda corta y el C6 el del oscilador local de la AM. La cuádruple inversora S1 para la selectora de AM u onda corta. Esta bobina blindada es la L4 del oscilador local de la AM y esta L3 es la bobina del oscilador local de la onda corta. Ambas trabajan en conjunto con este transistor TR1, que es un 2SA81. El TR2 es un 2SA82 y es el mezclador de la señal de entrada de antena y de la proveniente del oscilador local de cada banda, sumada a la de la frecuencia intermedia de 455 kHz. La suma de todas estas señales ingresa a la primera frecuencia intermedia, conformada por este T1 blindado con doble ajuste, y el TR3, que es un 2SA12. Luego, continúa la siguiente etapa, la segunda frecuencia intermedia, formada por el T2 y el TR4, que es otro 2SA12. Todas estas indicaciones en ohms que se ven en las bobinas de frecuencia intermedia y en el transformador driver y de salida son tomadas con un tester normal de continua en la escala de ohms, no son valores de impedancia. El ajuste de la tercera frecuencia intermedia es T3, antes de ingresar a D1, que es el diodo detector de germanio 1N34 y que además opera como control automático de ganancia. Ya convertida en audio, la señal ingresa al potenciómetro de volumen de 100 kΩ logarítmico, que también incorpora el interruptor principal de encendido. Su rueda de accionamiento es transparente, al igual que la de sintonía. La señal de audio luego pasa por el capacitor de desacople C25, que en las versiones Marine y Kelly es un electrolítico de 10 microfaradios por 10 volts, mientras que en las WH822H es un capacitor cerámico de 10 nanofaradios,
Esto seguramente es para filtrar ruidos por intermodulación a la entrada del amplificador, propias de la banda de 6 a 18 MHz, que las otras versiones no tienen. Esta señal de audio ya filtrada accede al primer y al segundo amplificador de audio formados por dos 2SB75, uno a continuación del otro, y que son TR5 y TR6 respectivamente. Esta etapa alimenta al devanado de entrada del transformador driver T4 y que en su salida actúa directamente sobre las bases de TR7 y TR8, que son dos 2SB77, y ambos forman el amplificador de potencia push-pull en clase B. Finalmente, el audio ya amplificado ingresa al T5, que es el transformador de salida y que excita directamente al parlante. El BR-HB15 es un varistor semiconductor que compensa por temperatura al amplificador de salida y que es algo que solo lo incluyen las versiones 822H y Marine. Las Kelly no lo poseen. Aquí se ven tres pequeños capacitores electrolíticos de color negro que son nuevos, y también hay otro del otro lado de las pistas. Los originales fueron reemplazados porque ya estaban bastante fuera de valor. Si es posible y lo consiguen, es conveniente colocar un capacitor de 10 microfaradios de tantalio en la posición C20, que es mucho más preciso y estable que uno común para esa parte del circuito de la primera frecuencia intermedia. Este separador es el más corto de los dos y va aquí abajo. Todavía tiene algunas secuelas del feroz sulfato que lo había perjudicado. Antes de instalar el circuito, hay que ubicar la inscripción de BC y SW sobre el comando de la selectora de banda y posicionar a la aguja del dial más o menos sobre el medio del tornillo de la izquierda de la guía. Ubicamos el circuito verificando que el tándem no raspe contra ningún cable y por el momento no le ponemos ninguno de los tornillos de fijación. Para poder vincular al rombo del dial con el hilo, debemos liberar delicadamente al núcleo de ferrita del soporte lateral. Luego del soporte central con una leve presión hacia afuera y finalmente el del otro extremo. Así podemos acceder con pinzas de punta y un destornillador para tensar el hilo y trabarlo de ida y de vuelta sobre las tres patitas de la aguja. Esto no lleva ningún tipo de adhesivo. Está fijo solo por la tensión del hilo. Confirmamos que se desplace todo libremente y reinstalamos la antena de ferrita en los soportes plásticos. Ajustamos los 4 tornillos de fijación y la otra oreja del parlante, que incluye un pequeño soporte para el circuito impreso. El cable naranja de la bobina de ferrita de la onda corta va soldado junto al cable que viene de la toma de la antena externa a la base metálica en donde se ajusta la tuerca de la antena telescópica. O sea, que las tres están unidas en un mismo circuito. Ahora es el turno del separador más largo y que luego también es la rosca para el tornillo principal de la tapa trasera y del portapilas. Las salidas de auriculares
también estaban sulfatadas por la proximidad de estas a los contactos de las pilas, y mi primera idea fue ponerles unas nuevas. Después de limpiarlas muy bien e inspeccionarlas, no tuve ninguna duda en dejarle las originales. La construcción y la calidad de los materiales de hace 60 años es incomparable con lo que se vende hoy como reemplazo. Ahora podemos ver el origen de todo el problema. Los contactos del portapilas, totalmente oxidados y destruidos por el sulfato. Seguramente que era muy fácil olvidarse de las pilas dentro de la radio hasta que ya era muy tarde, porque la misma funciona incluso con la mitad de la tensión necesaria, o sea, con 3 de los 6 volts requeridos o con las pilas descargadas por la mitad. Tal vez pasaban meses hasta que te percatabas de que ya estaban agotadas y cuando la abrías te encontrabas con el desastre. La posición original es con las 4 con el positivo hacia el mismo lado, y la serie entre ellas se realizaba con un cable de interconexión. Como ya este tipo de contactos no se fabrican, le puse 2 de los que se consiguen en cualquier casa electrónica sobre unas piezas de plástico. La que yo tengo no los trajo, pero debería haber venido con 2 tubos transparentes para contener a las pilas que originalmente traían estos modelos. Las pilas quedan haciendo bastante presión entre ellas porque los resortes son del mismo diámetro de principio a fin, lo que impide que se compriman lo suficiente como si lo hacen los resortes cónicos. Un pequeño burlete de esponja autoadhesivo ayuda a las pilas a quedarse en su lugar. El estuche contiene en su parte baja la antena telescópica, y en este caso en particular, el óxido dañó parte de su cromado y el cuero de la base en donde se apoya la radio. El habitáculo de la antena está rodeado de 3 listoncitos de madera. Un rectángulo de junta bien pegado y problema resuelto. Ahora vamos a probarla a ver cómo funciona. Relato de lo que te pasó, yo entendí, eso es la Ana. Pero no se del Stan, entre otras grandes figuras del tenis en estos momentos. Bueno, dije que hay mucho del desarrollo antibacteriano de naciones árabes. ¿Qué? Vamos a hacer Tirante DAB, con un cuarto de... muy importante. Acá en el descanso. 9 años y lo vamos a dejar con una flor de torta. Música con tono productivo, por favor. Nelson Silva, 90456. Felipe Iago, 90000. Luiz Cláudio, 90190. Arthur.
muy similar a significa idiota. Luego tenemos el número 2, muy similar a la palabra que significa 和专业代表短板，优化队伍布局，加强源头治理。伟大复兴，进行Las distintas condiciones climáticas hacen que la propagación de las señales de onda corta varíen bastante de un horario a otro, y por ende, también la calidad de la recepción. Efecto China, en cooperación. Vamos a hablar ahora de cuando uno ha comenzado a darse por completo. China ya empezó a hablar del 6G y sus intenciones. Preparado para finales de la presente década. Secretaría del Nuevo Avance para la Tecnología. Para ello. La escala de la onda corta es logarítmica y se hace cada vez más estrecha a medida que se acerca a los 18 MHz, lo que dificulta mantener fija una estación sintonizada sin tener que estar retocando constantemente el dial. Aquí hubiese sido bueno contar con un capacitor variable con comando externo para la sintonía fina. Espero que les haya gustado y les haya resultado útil el video. Nos vemos en el próximo. que es todo perfecto, qué sé yo, ni toda esa cloaca de Twitter. Ninguna de las dos cosas. El mundo es otra cosa. Yo creo de todas maneras esto hubiera sido distinto si vos tuvieras esos brazos estos días. Ah, bueno, sí, claro. Todo bien. Eso estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, no están. Lo que la gente no tiene en cuenta y nosotros tampoco es que además de todos los quilombos que hay en este país,